Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos en una serie sobre lecciones de la iglesia basada en la Confesión de Fe de 1689 en el capítulo 26. Aprendimos que Cristo llama a la iglesia. Estudiando el párrafo 5, nos respondíamos tres preguntas. Primero, ¿por qué podemos venir a Dios? Y la respuesta era porque somos llamados por Cristo. En la proclamación del Evangelio opera el Espíritu Santo. Y esa proclamación es la palabra de Cristo. Es Cristo llamándonos al arrepentimiento. Cristo despertándonos con el poder de su palabra. Podemos venir a Él, podemos venir a Dios porque Cristo nos llama. Él nos lleva a un convencimiento. Aquellos que hemos sido escogidos de la eternidad, venimos a Dios por el poder de su palabra, por el poder de su Espíritu. Y podemos vivir de tal manera que nuestra vida es una vida transformada. Y aquí respondemos la segunda pregunta. ¿Para qué somos llamados por Cristo? Y somos llamados para obedecer su palabra. Una vez que estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero esto no es un cambio impositivo, un cambio moral en el cual nosotros nos sentimos obligados porque tenemos que vivir una vida oprimida y diferente. No, hermanos, esto es un cambio de naturaleza. Un cambio, es una metamorfosis lo que ocurre en la vida del creyente una vez que ha sido llamado por Cristo y convencido por el poder de su Espíritu. Esta persona vive ahora para obedecer. Y la tercera pregunta que nos hacíamos cuando estudiamos la semana pasada era cuál era el fin que se espera de estas personas. Bueno, el fin es que sean miembros de la iglesia. Cuando el Señor pensó en un plan para salvación del hombre, pensó en un plan en el cual la iglesia era el objetivo al cual Dios quería salvar por medio de la obra de Cristo. Y esa iglesia es manifestada tanto visible como invisible. Ahora, como iglesia visible, es manifestada a través de iglesias locales. Y estas personas que pertenecen a estas iglesias locales son las personas que vamos a traer al estudio de hoy. ¿Puede cualquier persona ser miembro de una iglesia local? ¿Cuántas veces hemos cometido el error de ser miembros de la iglesia local a personas que realmente no son cristianos, que realmente no evidencian ni dan testimonio de ser cristianos? Cuando esto sucede, lo mínimo que pasa es que al cabo del tiempo nuestra congregación queda ridiculizada no solamente ante los creyentes, sino también ante los no creyentes. Amados, la iglesia no es un club social donde tenemos el compromiso de crecer porque hace falta más personas en la iglesia. La iglesia no es esto. La iglesia es una comunidad de santos que han sido llamados por Cristo, sean 5, sean 10, sean 1000. La iglesia es una comunidad de santos que solamente pertenecen a la membresía de esta iglesia aquellos que han sido llamados por Cristo. La lección de hoy se titula Cristo establece a la iglesia y responde a la pregunta, ¿quiénes deberían ser miembros de nuestra iglesia? El párrafo 6 de la confesión del capítulo 26 nos enseña esto. Dice el párrafo 6, los miembros de estas iglesias son santos por llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y su conducta su obediencia al llamamiento de Cristo. Y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. ¿Quiénes son los que forman parte de las iglesias locales? Deben ser los santos por su llamamiento, quienes se dan a Cristo y los hermanos de la fe. Estos creyentes que forman parte de la iglesia de Jesucristo son los santos por su llamamiento, quienes se dan a Cristo y los hermanos de la fe. Los miembros de la iglesia deben ser discípulos de Cristo. Discípulos que están unidos a esas iglesias mediante el bautismo como iniciación al cuerpo de Cristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos transmite la gran comisión en Mateo 28, del 18 al 20, nos enseña que cuando vayamos predicando el Evangelio, haciendo los discípulos de todas las naciones, les bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y les enseñemos que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Y he aquí, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El bautismo es el acto de iniciación al cuerpo de Cristo. Una vez que nosotros escuchamos el Evangelio y somos confrontados por la palabra del Señor y nuestro corazón
se ablanda delante de nuestro Señor Jesucristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, nos arrepentimos como lo que realmente somos y vemos a Cristo como la única solución en esa cruz para nuestra salvación y nuestros pecados. Vemos a Cristo como la única solución para que Dios satisfaga su ira. Y vemos ese poder de la resurrección y lo creemos en nuestro corazón y sabemos que Cristo resucitó por nosotros y que nosotros hemos resucitado con Él y que resucitaremos un día. Nosotros somos salvos. Inmediatamente que esto sucede, la persona debe bautizarse. Una vez que esa persona está dando fruto de estar arrepentida, dando fruto de haber conocido al Señor, debe ser bautizada. Este acto de bautismo, que es una ordenanza de nuestro Señor Jesucristo, es el acto de iniciación de aquellos creyentes, los cuales se identifican con la muerte y la resurrección de Cristo, los cuales en un acto público confiesan que han muerto y resucitado con Cristo. En un acto público le dicen al mundo que no miran atrás, le dicen al mundo que son nueva criatura, le dicen al mundo que tienen un solo Salvador y un solo Señor, que es quien gobierna su vida y que están dispuestos aún, si fuera necesario, a morir por la fe de Jesucristo. Afirma Samuel Waldron, el discipulado, el bautismo y el ser miembro de una iglesia están íntimamente relacionados a la Gran Comisión. El discipulado, por tanto, demanda el bautismo, ser miembro de una iglesia y la sumisión a los ancianos maestros de la iglesia. Ser miembro de una iglesia presupone y demanda un discipulado que se manifiesta en obediencia al Señor. Obediencia manifestada especialmente en los actos de bautismo y sumisión a la palabra en el ministerio de enseñanza de la iglesia. El bautismo no ha de divorciarse y del ser miembro de una iglesia. Todavía hay iglesias que no valoran lo suficientemente el bautismo como este acto en el cual nosotros estamos identificados con Cristo. Es una ordenanza de nuestro Señor Jesucristo. Y si alguien pretende ser miembro de una iglesia, tiene que valorar tanto el bautismo como cualquier mandamiento de nuestro Señor. El bautismo es de carácter obligatorio para aquellos que pretendan ser miembros de una iglesia. Y estos miembros que han sido llamados por Cristo, bautizados en agua, sumergidos en agua, son miembros santos por su llamamiento. Romanos capítulo 1, verso 7 testifica las palabras de nuestro Señor cuando se refiere a la iglesia de Roma. Dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Primera de Corintios 1:2 también dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Somos llamados por Cristo a ser santos. Nuestro llamamiento es un llamamiento santo, un llamamiento apartado del mundo, separado del mundo, consagrado a Dios. Nosotros, los llamados del mundo por el poder del Espíritu en la proclamación del Evangelio, somos los santos. Somos aquellos que pertenecemos a la congregación de los santos, a la iglesia local, consagrados a Dios, dedicados exclusivamente a Él, que es nuestro único Salvador. Estos santos son, como expresaría un reformador, haciendo una diferenciación entre la verdadera iglesia y la falsa iglesia, son aquellos, les voy a leer una frase de este reformador. Dice, una iglesia de Cristo verdadera, visible y constituida bajo el Evangelio, es una congregación de santos, llamados del mundo, separados de los ídolos y los templos de ídolos, de los judíos incrédulos y sus sinagogas y todas las observancias legalistas de días santos, días de sabbat y ritos, ceremonias y sombras mosaicas, y reunidos en asambleas en un solo lugar. En el día del Señor, el primer día de la semana para adorar a Dios visiblemente en espíritu y en verdad, en las santas ordenanzas de Dios, según la fe y el orden del Evangelio. Si somos de aquellos santos que pertenecemos a la iglesia de Jesucristo, aquellos que hemos sido llamados y que hemos sido bautizados, somos miembros de la iglesia, pero nosotros como creyentes debemos en una forma visible manifestar y evidenciar por nuestra profesión de fe y nuestra conducta, nuestra obediencia al llamamiento de Cristo. Esto habla de una evidencia externa. Cuando nosotros leemos Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10,
vemos del 1 al 10, vemos la gratitud de Pablo hacia los creyentes de la iglesia de Tesalónica por la obra de su fe, por la obra del trabajo, de su amor, por su constancia en la esperanza en el Señor. Ellos vinieron a ser unos buenos imitadores de los apóstoles y del Señor, al recibir la palabra en sus corazones, en medio de sus tribulaciones, con gozo. Ahí ellos estaban dando testimonio, de tal manera que habían sido ejemplo a todos los creyentes de Macedonia y Acaya. Ellos fueron un motor impulsor para que se proclamara el evangelio en todos los lugares. Esto nos enseña que la iglesia es una expresión pública de la obra que Dios está haciendo internamente en esa comunidad, en ese grupo de creyentes santos. Esto habla de la manifestación pública que existe entre lo que creemos y entre lo que vivimos. ¿Qué dicen las personas de nuestra iglesia? ¿Qué dicen las personas de los creyentes de nuestra congregación? ¿Damos evidencia de la salvación? ¿Damos evidencia en nuestra creencia de la verdad de Dios, del Evangelio? ¿Damos evidencia con nuestros hechos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo las personas nos conocen? ¿Cómo identifican nuestra iglesia en medio de nuestro barrio, en medio de nuestra sociedad? ¿Somos la luz de ese barrio, de ese mundo? Esto no es más que nuestra obediencia al llamamiento de Cristo. Y aun cuando nuestra fe tenga que ser cuestionada y perseguida, somos la iglesia evidente en este mundo de nuestro Señor Jesucristo. Hay un texto que me llama la atención en Hechos capítulo 1, verso del 1 al 4. Y dice así: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Miren qué interesante, cómo la iglesia, a pesar de la persecución, seguía proclamando la verdad, seguía dando testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cómo la iglesia seguía viviendo de tal manera que enfurecía a los enemigos del evangelio. Sin embargo, la iglesia seguía creciendo, la iglesia seguía avanzando, la iglesia seguía prosperando y continuando y cumpliendo la promesa que el Señor había dado, que ni las puertas del Hades prevalecerían contra ella. Y hoy, después de más de 2000 años, estamos dando evidencia aún de que Cristo está en medio nuestro. Los miembros de las iglesias locales son santos por su llamamiento. Santos por su llamamiento, porque son bautizados y discipulados bajo la palabra de Cristo. Bautizados en agua y discipulados por la palabra de Cristo. Porque son separados del mundo y del pecado y son dedicados a Dios. Porque son aquellos que tienen un testimonio público reconocido por otros. Son aquellos congruentes entre sus creencias y su práctica. Son aquellos que perseveran y están firmes en Cristo ante las pruebas y las persecuciones. Estos santos en su llamamiento son aquellos quienes se dan a Cristo y a los hermanos de la fe. El párrafo 6 continúa en su segunda parte diciendo: aquellos, o sea, con relación a aquellos santos en su llamamiento, voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Los miembros de las iglesias locales voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo. Fue Cristo quien había dicho a los apóstoles que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu, como una evidencia de su presencia en medio de ellos. Ahí estaba la iglesia, ahí estaba reunida, de ahí nace la iglesia. El libro de Hechos da testimonio de la vida de aquellos primeros cristianos. Si nosotros leemos Hechos capítulo 2, versos del 41 al 42, nos dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia era evidente en su forma de vivir.
Los creyentes andaban juntos y tenían las cosas en común, como dice el capítulo 4, versos del 31 al 32 de Hechos. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. La distinción sobresaliente de la congregación de los creyentes es su entrega. Primeramente, su entrega a Cristo. Y segundo, su entrega a los hermanos. Su entrega a Cristo. Si Cristo no es nuestro Señor, tampoco es nuestro Salvador. No puedo entender cómo personas dicen ser creyentes y decir que Cristo es su Salvador si no viven bajo el señorío de Cristo. Personas que dicen ser creyentes y viven como quieren y se oponen a la palabra del Señor. La iglesia verdadera, los miembros de una iglesia verdadera, primero se rinden a Cristo, se sujetan, se entregan a Cristo. Cristo es nuestro Señor. Él tiene el derecho de gobernar. La palabra Señor, Curios, era la palabra de máxima autoridad en el Imperio Romano. Así se le llamaba al César. De hecho, por eso mataron a muchos creyentes, porque decían, César no es mi Señor es Cristo. Y los llevaban a la muerte, a los leones, los crucificaban, los torturaban, simplemente por decir, yo tengo un amo, mi único rey se llama Jesucristo. Ese es quien gobierna mi vida. A ese es al que me sujeto, a ese es al que me entrego, a ese es al que sirvo y obedezco. Cuando Él me encomienda un mandamiento en su palabra, le rindo sujeción totalmente. A Él le sigo. Como dice Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero en segundo lugar, la iglesia se entrega los unos a los otros. Estamos llamados a esto. En el Nuevo Testamento hay 24 pasajes que muestran la esencia de la entrega de los unos a los otros, donde somos todos, hermanos, responsables de quienes formamos parte de nuestras congregaciones. Mandamientos que solamente se pueden ver a la luz de una iglesia local y se pueden manifestar entre hermanos que se conocen y conviven juntos y se congregan juntos. La Biblia nos llama, ámense unos a otros, edifíquense unos a otros, tengan un mismo sentir, amonéstense unos a otros, preocúpense unos a otros, sírvanse unos a otros, sean benignos los unos con los otros, perdónense los unos con los unos a otros, sométanse unos a otros, abunden en amor los unos a otros, sopórtense unos a otros, aliéntense unos a otros, exhórtense, considérense, confiesen sus ofensas, oren unos por otros, hospédense unos por otros. ¿Cuántos mandamientos nos da el Señor en el marco de nuestra iglesia local? En el marco donde nosotros vivimos para nuestros hermanos. En el marco donde nosotros podemos cumplir la palabra del Señor en dar nuestra vida por aquellos que amamos. El doctor Sproul decía, necesitamos la iglesia tanto como un bebé hambriento necesita la leche de su madre. No podemos crecer o estar alimentados sin la iglesia. Poseer a Cristo y despreciar a la iglesia es una contradicción intolerable que nadie puede aguantar. No podemos tener a Cristo sin abrazar a la iglesia. El Señor ama a su iglesia. El Señor murió por su iglesia. Nosotros, como miembros de la Iglesia Universal, también somos miembros de la iglesia visible, de la Iglesia Universal y visible, que se manifiesta en congregaciones, en iglesias locales. La iglesia no es una sala de conferencias. La iglesia no es un aula de teología. La iglesia no es un grupo religioso que busca paz y tranquilidad. La iglesia es un cuerpo que tiene interrelación, interdependencia entre sí. Hércules Collins nos enseña, la iglesia es una sociedad de personas llamadas del mundo o de su estado mundano natural, mediante la administración de la palabra y el espíritu, a la obediencia de la fe o el conocimiento de la adoración de Dios en Cristo, unidos en un vínculo santo,
o por el acuerdo especial para el ejercicio de la comunión de los santos y la debida obediencia a todas las ordenanzas del Evangelio. Si nosotros no entendemos nuestro papel como creyentes, nosotros no estamos cumpliendo la palabra del Señor. ¿Quiénes son aquellos que han sido establecidos por Cristo como iglesia? Son aquellos que han sido llamados del mundo por Cristo, que han sido bautizados, que están siendo discipulados bajo la palabra de Cristo, quienes consagrados a Dios testifican con sus vidas ante todos sobre la obra poderosa de la salvación, quienes perseveran y son congruentes entre su fe y su práctica, aquellos que como miembros de un cuerpo vivo se sujetan totalmente a su cabeza, que es Cristo, y se interrelacionan y dependen los unos de los otros. Esos creyentes establecidos por Cristo constituyen la congregación de Dios establecida en esta tierra. Y antes de terminar, quisiera dar dos implicaciones importantes de esta lección. No podemos dar por creyente a alguien que evidentemente es un inconverso. No podemos recibirlo aún dentro de nuestra membresía si esa persona no es cristiano. Hoy hemos visto las evidencias de aquellos que deben ser miembros de nuestra iglesia. Si una persona no es creyente, aunque sea buena persona, y lo digo entre comillas, no puede ser miembro de la iglesia local. No podemos dar por creyente a estas personas. Tienen que dar fruto. Pero si es buena gente, si es mi familia, a veces tenemos una familia y queremos hacer miembros los cuatro de la familia. No, hermanos. Si uno es cristiano, uno es cristiano. No, pero todos van a la iglesia, pero no todos son cristianos. Porque las consecuencias a nuestras decisiones hoy van a repercutir en un futuro. Pero también no podemos impedir la entrada a la membresía de la iglesia a alguien que evidentemente sea cristiano y confiese nuestra misma fe. Porque a veces vamos a los otros extremos y decimos, no, nosotros tenemos un grupito y este grupito no. No, hermano, nuestro propósito es que la iglesia crezca, pero crezca de creyentes. El Señor trae a la iglesia a los que han de ser salvos, pero Dios está trayendo personas a nuestras congregaciones. ¿Acaso no serán esos los que van a ser miembros de nuestra iglesia? Y se van a comprometer con una misma fe, con un mismo credo. ¿Cuánta responsabilidad recae sobre nosotros como creyentes en la vida de nuestra iglesia local? ¿Cuánta responsabilidad tenemos tú y yo como creyentes ante nuestra iglesia local? Yo creo que primero debemos analizarnos nosotros mismos y saber si realmente nosotros somos creyentes, si realmente nosotros estamos dispuestos a seguir a Cristo y vivir a Cristo. Y segundo, tener la responsabilidad de cada vez que escojamos a uno de nuestros miembros de la iglesia, a la vez que tomemos decisiones como cristianos dentro de nuestra iglesia, sean las decisiones correctas, las decisiones que respaldan la palabra de Cristo. Le damos gracias al Señor en este día. Oramos un momento. Padre, te damos gracias. Gracias por habernos puesto en la institución más poderosa de esta tierra, que es la iglesia de Jesucristo. Gracias por este privilegio de hacernos santos, de llamarnos santos. Gracias por este privilegio de separarnos de este mundo. Gracias por este don que nos diste, que fue el don de la salvación, el don de la vida, para que nosotros podamos, Dios, vivir esta vida en comunión con nuestros hermanos. Padre, ¿cuántas veces hemos sido irresponsables en nuestro cuidado hacia nuestros hermanos, en los mandamientos que tu palabra nos da hacia nuestros hermanos? Padre, ten misericordia, ayúdanos, Dios. Ayúdanos a vivir tu palabra y a ser responsables lo suficientemente como para que todos puedan creer, como que para que todos puedan ver que Cristo es el Señor de nuestra iglesia local. Bendice cada cada una de nuestras congregaciones aquí representadas, de aquellos que escuchan este mensaje. Padre, y ayúdanos, esfuérzanos, danos la vida, Dios, para poder vivir cada día mejor según tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.